Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Esu se quedó dormido y Orunmila lo aprovecha. Historia. Al principio del mundo, Orunmila fue a donde estaba Dios en busca de la suerte. Olodumare le dijo que fuera donde estaba Esu el Ekba. Orunmila se hizo un oso de registro o consulta de adivinación. E hizo ebo con comida y aguardiente, yoruba o ti, y se lo llevó a Esu como ofrenda. Esu se comió la ofrenda y se quedó dormido. En ese momento, Orunmila aprovechó la ocasión y se llevó las cabezas de dinero y de suerte, porque había entrado al Jbodun de Olorun, el recinto sagrado del poder divino. Estaba lloviendo y Esu seguía dormido. Al despertar, se levantó buscando a Orunmila y dijo: ¿Dónde está ese hombre? Pero Orunmila ya estaba al otro lado del mundo, con todas las riquezas y todas las suertes. Eyelemere alaafia Olorun. Adifafun Orunmila. Esto significa la paloma de la paz de Olorun. Se hizo adivinación para Orunmila.